comienzo a narrar la historia de manera manuscrita en el año 2002, mi primer hijo nace en el 2004, empiezo a narrar mi historia ubicando el inicio de esta historia en el día que mi compañero y yo nos conocimos, ¿no? Entonces empiezo a contar esa historia desde ese punto de inicio. Después, en el devenir de la historia, mi padre queda preso, acusado por cometer crímenes de lesa humanidad, y yo sigo narrando lo que a mí me va pasando a medida que voy avanzando en el intento de entender qué era lo que estaba pasando. Yo nací en el año 79, ignoré completamente la vinculación de mi papá con la dictadura, incluso ignoré la existencia de una dictadura, o que yo misma había nacido en una dictadura, hasta que, bueno, mi padre queda preso y la pregunta se hace obligatoria, ¿no? ¿La ignorabas o la negabas? ¿Qué pasaba con vos antes, o a partir tal vez de la influencia familiar, acerca de todo este sufrimiento que tuvimos los argentinos? No, yo creo que había una ignorancia premeditada, ¿no? Dentro de los círculos en los cuales yo crecí. Vos pensás que yo iba a escuelas privadas católicas, el club de la Policía Federal, los barrios, o sea, era un entorno como muy cuidado y muy endogámico. Entonces, el acceso, digamos, a determinada información no llega. Y no lo digo en tiempo pasado, lo digo en tiempo presente, porque esos mundos siguen existiendo y hay un montón de información que no llega en determinados círculos sociales. Para transformar eso, ¿sentiste la necesidad que en vez de ser individual hicieras una búsqueda colectiva? ¿Cómo nace Historias Desobedientes? Y bueno, en realidad se va dando como naturalmente, creo yo, en un país donde también tenemos esta impronta de colectivizarnos mucho. Yo creo que ahí las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, ¿no? En general, hijos, ¿no? La irrupción de hijos en los 90, bueno, los sobrevivientes, ¿no? Los familiares que han marcado un camino, han sentado como unas bases muy firmes, en las cuales después habilita la existencia de un colectivo como Historias Desobedientes, donde los propios familiares de los genocidas hacemos conciencia del accionar de nuestros padres y repudiamos, digamos, esos crímenes. Y yo creo que este pasaje de la endogamia, de lo íntimo, de lo privado, del no te metas, del por algo será, tiene su correlato después a partir de este nivel de conciencia, a partir de los juicios, ¿no? De la voluntad política, del fallo de la Corte Suprema, de la inconstitucionalidad de los indultos y toda una historia de un país que hace que hoy Historias Desobedientes pueda existir y pueda existir también como sujeto social y sujeto colectivo.